Entonces, abran de nuevo su Biblia a Isaías capítulo 8. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, entonces oremos una vez más. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque hemos llegado a ese punto del servicio en el que abrimos tu palabra y queremos ser guiados por ti, por el medio de tu Espíritu Santo, a lo que debemos entender hoy de este pasaje que vamos a estar estudiando, Señor, y queremos salir de aquí edificados, salir de aquí, Señor, fortalecidos por lo que vamos a estudiar y salir de aquí conociéndote un poco mejor que cuando llegamos. Nos encomendamos a ti entonces en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos... Muy bien, capítulo 8 de Isaías. Recuerden que en el capítulo anterior Isaías ha estado advirtiendo al rey Ahaz acerca de lo que iba a pasar por esa alianza que se hizo entre el rey de Siria y el rey de Samaria, ¿verdad? Y habiendo advertido entonces Isaías al rey Ahaz acerca de lo que iba a pasar, Isaías ahora se va a volver al pueblo de Judá. A menudo los profetas se dirigían a los reyes, al rey que estaba en el trono en el tiempo en el que estaban profetizando. A veces se dirigían al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo, aunque se pensaría que no, pero el pueblo tenía la libertad de seguir los pasos del Señor y hacer lo que el Señor decía independientemente de lo que el rey quisiera hacer. ¿Sí? Se podía rebelar el pueblo contra el rey si el rey no estaba siguiendo lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Es como nosotros en nuestros tiempos ahora, si el gobierno nos está mandando, nos está diciendo que hagamos algo que va en contra de lo que la ley de Dios dice, como los apóstoles nosotros debemos preguntar, ustedes juzguen si es más importante obedecerlo a ustedes que obedecer a Dios, ¿verdad? Y tenemos en algunos momentos, y creo que más y más nos estamos acercando a ese momento en el que vamos a tener que decidir si obedecer al gobierno terrenal o obedecer lo que la palabra de Dios dice. Digo, se está viendo completamente. Una de las cosas más importantes que muchos votantes están viendo para decidir por quién van a votar estas próximas elecciones presidenciales es si la persona por la que la van a votar va a estar a favor del aborto o en contra del aborto. Y antes las encuestas nos decían que las personas las personas buscaban más a las personas que estaban en contra del aborto. Hoy está casi igual. Entonces podemos ver claramente que tarde o temprano vamos a ser confrontados con la necesidad de tomar una decisión. O vamos a obedecer al gobierno o vamos a obedecer a la palabra de Dios, ¿verdad? Y a ver si uno de estos días no nos quitan el canal de YouTube y todo lo demás para andar diciendo cosas como esas. Pero en fin, si así es, entonces pues simplemente no vamos a ver los videos, vamos a venir en persona, amén. Que ya lo estamos haciendo de todas maneras, así es que... Entonces, ahora se va a dirigir al pueblo de Judá en general, en algunas partes, en otras partes se va a seguir dirigiendo a los reyes. Pero por ahorita en el capítulo 8 va a continuar el mismo tema general del capítulo 7, pero dirigiéndose al pueblo. Noten ahí en el versículo 1 de Isaías 8, dice, el Señor me dijo, y de nuevo tenemos que entender eso, que lo que Isaías estaba diciendo, lo estaba diciendo porque el Señor se lo había dicho a él y se lo había dado con específicas instrucciones de comunicárselo al rey y al pueblo. Entonces el Señor me dijo, toma una tabla grande y con un punzón escribe en ella acerca de Maher Salal Hasbaz. Era su hijo, ¿se acuerdan? El hijo que le nació en el capítulo 7, ahorita vamos a hablar más de él. Como testigos confiables reuní conmigo al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Ahora no debemos confundir este Zacarías con el profeta Zacarías que escribió el libro de Zacarías, es otro Zacarías. Y no sabemos por qué él llamó al sacerdote Urías como testigo, porque el sacerdote Urías no era una persona muy confiable en cuanto a las cosas del Señor, pero creo yo que la razón por la que él llamó a estos dos para que fueran sus testigos es para que vieran que él estaba escribiendo lo que el Señor le dijo que escribiera. Versículo 3 dice, luego me llegué a la profetisa, que como vimos la semana pasada es la esposa de Isaías, la cual concibió y dio a luz un hijo, y entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. De nuevo, como vimos en nuestro estudio de la semana pasada, este es el cumplimiento inmediato de la profecía de Isaías 7:14, en donde dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo.
Había un cumplimiento cercano que es el nacimiento de este hijo a Isaías por medio de la profetisa que menciona aquí, y luego un cumplimiento lejano que se llevaría a cabo cuando el Señor Jesucristo viniera por medio de la Virgen María, y eso lo cubrimos la semana pasada. El nombre que le dice el Señor que le ponga a este hijo quiere decir lo siguiente, quiere decir el despojo se apresura y la presa se precipita. El despojo se apresura y la presa se precipita. ¿Qué ven en esos dos nombres? Rapidez. Las cosas que van a suceder rápido, van a suceder pronto, no va a pasar mucho tiempo. Por eso habla de que ya me perdí aquí, de que el despojo se apresura y la presa se precipita, porque habla de la rapidez con que va a suceder. Noten el versículo 4. Porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, o sea, antes de que el niño aprenda a hablar, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Entonces iba a pasar muy poco tiempo después del nacimiento de este niño, iban a pasar cuando menos 2 años. ¿Cuándo empiezan a hablar los niños? ¿A los 2 años? ¿Al año? ¿Al año? ¿Qué dicen al año? ¿Baba? ¿Baba? Ok, entonces hay niños muy hablantines que empiezan a hablar al año, pero en su gran mayoría creo que los niños empiezan a hablar 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? Entonces eso nos dice que esto que va a suceder, iba a suceder muy pronto después de que este niño naciera. Acuérdense, Samaria y Damasco, que era parte de Siria, eran los que querían atacar a Judá, y que se les dijo a los de Judá que no iban a tener éxito. Pero entonces ellos, dentro de poco tiempo, de nuevo, 1 año y medio, 2 años después de que naciera este niño, ellos iban a ser despojados de sus tesoros y se los iba a llevar, no Siria, el rey de Asiria, ¿ok? Tenemos que prestar atención en esto porque hay Siria y hay Asiria. Una de las cosas que vamos a ver al seguir estudiando este libro es que a menudo Dios le da a Isaías metáforas, le da alegorías o imágenes para presentar las profecías que le da. Mucha gente es muy dada a buscar alegorías y metáforas y significados escondidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Señor sí usa ese tipo de maneras para comunicarse, pero debemos de verlas así únicamente cuando las Escrituras nos dan permiso de verlas de esa manera. Hay gente que todo alegoriza, todo espiritualiza, todo tiene que tener un significado espiritual mucho más profundo de lo que el texto nos está diciendo, y a veces no es así. Entonces, cuando el texto nos da permiso de alegorizar, cuando el texto nos da permiso de usar metáforas o imágenes, podemos hacerlo. Pero si el texto no nos da permiso, tenemos que interpretar la palabra literalmente, así como está escrita. ¿Sí? Porque si no, entonces todo lo espiritualizamos. Y si todo lo espiritualizamos, entonces no, ¿para qué nos sirven las Escrituras aquí en la tierra? Para nada, porque todo tiene que ver con el Espíritu. Murió en el Espíritu, está ciego en el Espíritu, resucitó en el Espíritu, todo en el Espíritu, todo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces todo lo espiritualizamos y ya no hay necesidad de aplicar nada aquí en la tierra porque todo es espiritual. Han escuchado hablar de la muerte espiritual, ¿verdad? Y están muertos espiritualmente y todo eso, ¿verdad? Pues el muerto no oye, el muerto no platica, el muerto no tiene ninguna comunicación con nadie, ¿verdad? Y se nos dice que Adán, cuando pecó con su mujer Eva, ¿el qué le pasó? Murió. Y muchos dicen murió espiritual, murió. Pero luego Dios fue, Adán, ¿dónde estás? Me escondí. ¿Por qué puede todavía platicar con Dios? Si murió espiritualmente, no tendría que tener ninguna habilidad para platicar, especialmente con Dios, ¿no es cierto? Pero de todas maneras siguió platicando. Entonces, la gente no muere espiritualmente. La gente que muere espiritualmente quiere decir que su espíritu está muerto, y si su espíritu está muerto, está muerto. Está muerto, ok. Entonces, vamos a ver más de eso más adelante. No se me precipiten, tenemos que tomarnos el tiempo para verlo.
Entonces, vamos a ver aquí metáforas, vamos a ver alegorías, vamos a ver imágenes que el Señor va a usar para presentar las profecías que le va a dar al profeta Isaías. Versículo 5 dice, el Señor me habló una vez más y me dijo, este pueblo rechazó las aguas de Siloé que corren tranquilas y se sintió feliz con Resín y con el hijo de Remalías. Recuerden, Resín era el rey de Siria, Remalías era el rey de Samaria, y es el que está mencionando aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué vemos aquí en estos dos versículos? En estos dos versículos vemos que Isaías recibía palabras proféticas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. El Señor estaba constantemente hablándole. ¿Por qué? Porque era urgente que el pueblo de Dios supiera lo que estaba por pasarle. Era urgente que el pueblo de Dios supiera lo que venía. ¿Por qué? Porque el Señor quería que ellos se arrepintieran, porque Él quería que ellos se volvieran a Él. Entonces, por eso estaba hablando con Isaías de esa manera. ¿Y qué también nos deja ver? Vemos un ejemplo de esas alegorías que el Señor usa, que el Señor le da a Isaías para revelarle las cosas que van a suceder. ¿Qué tiene que ver Siloé y las aguas tranquilas de Siloé? ¿Y qué tiene que ver con ello Resín y el hijo de Ramalías? ¿Qué tiene que ver? ¿O qué tiene que ver que se hayan sentido felices con ellos y eran sus enemigos? Entonces, aquí está usando una alegoría. ¿Qué es Siloé? Siloé era una cisterna de agua que estaba cerca de Jerusalén, que estaba abastecida por un conducto que se había excavado en la piedra caliza del área, que se conocía como el túnel de Ezequías, el túnel de Ezequías. Este túnel lleva una corriente de agua muy tranquila que abastecía la ciudad y llegaba hasta el estanque de Siloé. ¿Se acuerdan en dónde se menciona el estanque de Siloé en el Nuevo Testamento? Cuando en Juan un ciego viene con el Señor, ¿sí? Y el Señor, ¿qué hace? Escupe en la tierra, hace lodo y le ponen los ojos y le dice, ahora ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿Saben ustedes que ese de Ezequías, ese túnel de Ezequías y lo que una vez fue el estanque de Siloé todavía está en Jerusalén? Y que puede uno pasar por esa, no por el estanque. Ajá, como por el pasillo, por el conducto, pues, por este conducto, el túnel. Puede uno entrar. Me acuerdo que nos quitamos los zapatos, algunos pasaron descalzos, otros nos pusimos zapatos para el agua y pudimos entrar y el agua, bueno, a mí me llegó hasta donde una vez tuve la cintura, ¿verdad? Hubo gente que le llegó a las rodillas, otra gente ¿verdad? Dependiendo de la estatura de la persona es a donde llega el agua. Y camina uno como, ¿por qué sería? ¿Tú te metiste, Mosha? ¿No? ¿Te dio miedo? Andabas en otro lado, ok. Está estrecho, apenas caben los hombros, no cabe mucho, pero si son claustrofóbicos, obviamente no les va a gustar, aparte de que está oscuro, ¿verdad? Entonces va uno entrando ahí al túnel de Ezequías y sale del otro lado, entra por afuera de la ciudad y sale por el otro lado dentro de la ciudad. Ese es el estanque del que está hablando aquí. Es una cisterna de agua. De nuevo, estaba en Jerusalén y el agua corre muy tranquila, no es como que va arrasando, corre muy tranquila el agua. Y lo que se está diciendo aquí es que Judá y el pueblo de Judá y el rey de Judá, en lugar de desear la tranquilidad que el Señor proveía para su pueblo, los habitantes de Judá se regocijaron porque pensaron que iban a derrotar a los reyes de Israel y Siria a través de la estrategia de Ahaz de contratar a los ejércitos de Asiria. ¿Sí? Entonces el Señor ya les había dicho que Él iba a estar con ellos, el Señor ya les había dicho que Él no iba a permitir que Asiria y Samaria tuvieran éxito en su ataque de Jerusalén. ¿Y qué hace Ahaz en lugar de creerle a Dios? ¿Qué hace? Va y contrata al rey de Asiria para que el rey de Asiria venga a ayudarle. No le crea a Dios, no le crea a Dios.
Dios como que le está diciendo, tú estate quieto, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y Ahaz dijo, pues ok, pero por si acaso, ¿verdad? Por si acaso no haces lo que yo necesito que hagas, entonces yo voy a ir a contratar al rey de Asiria para que nos ayude. Buscaron entonces la salvación en un simple rey como cualquier otro rey, ¿sí? Buscaron la salvación en un simple rey, ¿sí? En lugar de apelar al rey de reyes para que los protegiera. Cuando sabían que el rey de reyes ya estaba de su lado, de todas maneras fueron a buscar a otro rey. Si esto nos debe hablar a nosotros también, si estamos en las Escrituras y conocemos las promesas que Dios nos da en las Escrituras, pero verdaderas promesas, y tenemos una situación a la que esas promesas se puede aplicar, hacemos mal en hacer a un lado la promesa de Dios e ir a buscar la solución aquí en las cosas terrenales. Sí, por eso es importante que sepamos bien la Biblia, que conozcamos bien la palabra de Dios, para que conozcamos cuáles son las promesas de Dios, cuáles se aplican a nosotros, y cuando tengamos un problema a las que esas promesas se dirijan, podamos poner nuestra confianza en Dios. ¿Verdad? Entonces decimos, podría hacer esto, podría hacer aquello, aquel hermano me dio este consejo, pero la palabra de Dios dice esto y yo voy a seguir lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, cuando habla del Siloé, habla de toda la provisión, la tranquilidad que Dios les estaba ofreciendo por medio de su poder, pero ellos no quisieron eso, prefirieron alegrarse, como dice ahí, prefirieron alegrarse con Rezín y con el hijo de Ramalías, ¿sí? Prefirieron eso que confiar en el Señor. Buscaban la salvación en un simple rey terrenal en lugar de apelar al rey de reyes para que los protegiera. En el Salmo 118, los versículos 5 al 9, noten lo que dicen. En medio de la angustia clamé ¿a quién? Al Señor, y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo de los simples mortales. ¿Qué me pueden hacer? El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. ¿Sí? Es mejor confiar en el Señor. ¿Saben qué? Esto me recuerda a mí ahorita, porque ahorita en este tiempo de elecciones y todo eso, todo el mundo anda buscando a ver por quién votar que le va a ayudar más a él o ella o a su situación o lo que sea, ¿verdad? Y como quien dice, se están encomendando a estas personas para que de alguna manera ellos les ayuden a obtener las cosas que quieren o necesitan. Pero mis hermanos, nosotros tenemos a alguien mucho más poderoso que cualquier gobernante terrenal. Tenemos a Dios. Y debemos ir a Él a buscar su dirección, debemos ir a Él a buscar su provisión. Debemos confiar en Él, porque hacen muchas promesas los políticos para llegar al poder, pero una vez que llegan, ¿cuántas de esas promesas cumplen? ¿Verdad? Pocas, si es que algunas, y a veces ninguna, ¿verdad? Y se la pasan echándose la culpa el uno a los, si ellos actuaran, si él hiciera, y así se la llevan, y pasan 4 años del gobierno de cualquier presidente y no pasa absolutamente nada de lo que a nosotros nos importa, ¿no es cierto? Y llegamos a los 4 años y ahora, ¿por quién voy a votar? Y luego ahora que vamos a tenerla los dos, los mismos, porque vamos a decir para... por favor, hombre... Algunos de ustedes postúlense para presidente, para votar por alguien. Es más, si no saben por quién votar y pueden votar, ponen mi nombre ahí en el writing, pónganle ahí Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, ¿ok? Para ser el próximo presidente. Les aseguro que voy a ganar, ¿ok? Voy a ganar. En el Salmo 146, los versículos 3 al 5, noten lo que dice ahí el salmista. No pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. El día que mueren vuelven a la tierra y ese mismo día todos sus planes acaban. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios el Señor. ¿Cuántos contamos con la ayuda de Dios el Señor? Nosotros contamos, ¿verdad? Entonces, debemos cumplir con nuestro deber cívico los que podemos votar, ¿ok? No estoy diciendo que no voten, no estoy diciendo eso. Voten de acuerdo a su conciencia, ¿sí? Pero no votemos pensando que porque gana el por el que votamos de alguna manera nos va a ir mejor, porque a lo mejor nos sale como en feria.
Sí, a lo mejor nos va como nunca esperábamos. Entonces pongamos nuestra esperanza en Dios, pongamos nuestra confianza en Él. Y el gobernante que llegue, ¿saben por qué llegó? Porque Dios lo permitió. Porque, y a lo mejor es el que nos merecemos, ¿verdad? Por nuestra falta de agricultura, digo, nuestra falta de entendimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Dios. De nuevo el versículo 5, 18, los que confían, 18, perdón, los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios. Entonces, como no quisieron las tranquilas aguas de Siloé, o sea que no quisieron lo que Dios quería proveerles, ¿qué les dio? Lo que querían. Les dio lo que querían. Ok, ¿quieren confiar en el rey de Asiria mejor? Pues ok, arránquense. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto el domingo pasado? Estuvimos hablando que a veces Dios nos da lo que pedimos, ¿sí? Y a veces lo que pedimos no es lo que deberíamos de pedir, pero es lo que queremos, ¿sí? Y a veces Dios, para darnos una lección, para corregirnos, para enseñarnos, nos da lo que le estamos pidiendo. Entonces, no quisieron las tranquilas aguas del Siloé, no quisieron la paz que Dios les ofrecía, no quisieron someterse a Él, no quisieron quedarse con lo que Él les estaba ofreciendo. Entonces, buscaron al rey y Él les dio lo que querían. Versículo 7 sigue diciendo, por lo tanto, noten, y aquí sigue usando esta metáfora, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor hará que los inunden por completo las impetuosas y abundantes aguas del río. El río es una manera de hablar del rey de Asiria que Ahaz había contratado, ¿sí? Las impetuosas, abundantes aguas del río, es decir, hará que el rey de Asiria, noten, los inunde con todo su poder. Nos da la alegoría, nos da la metáfora y nos da la explicación, ¿se fijan? ¿Verdad? Entonces, el Señor hará que los inunden por completo las impetuosas abundantes aguas del río, es decir, hará que el rey de Asiria los inunde con todo su poder. Y ese rey cubrirá todos sus ríos y rebasará todas sus riberas. En otras palabras, ¿quieren que Él les ayude? Ok, que Él les ayude. Pero sepan esto, que lo que tanto querían rescatar ese rey, lo va a tomar todo para sí mismo. Lo va a tomar todo para sí mismo. De nuevo, lo podemos aplicar a nuestros tiempos tan claramente. Creemos que vamos a votar por el que nos pueda dar más. Y votamos por el que creemos que nos puede dar más y terminan quitándonos más de lo que nos dan. ¿Verdad? Terminan quitándonos más de lo que les dan. Les digo una cosa, hace 4 años todavía, yo soy bien lento para hacer mis income taxes. No debo, así es que digo, pues, ¿para qué? ¿Verdad? Mejor lo dejo. Siempre los hago, pido una extensión y los hago, no les estoy diciendo que lo hagan ustedes, ¿ok? Pero yo lo hago así, porque miren, yo pido una extensión cuando llegue el 15 y en la siguiente semana hago mi reporte. ¿Y saben cuándo me llega mi reembolso? Como a finales de noviembre, cerquita de Navigation. Entonces, tengo para los regalos y para, ¿verdad?, la cena y todo ese argüende. Pero no me copien, ¿ok? No me copien. El año pasado hice lo mismo. ¿Y qué creen que me llegó? Me llegó una carta del IRS. ¿Y saben qué me dijeron? Feliz Navidad. Feliz Navidad en julio, ¿no? Me negaron el permiso me denegaron la extensión. Ándele, pues ahí ando, pero sí como rápido haciendo el reporte, porque los hago yo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí ando rápido. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque a menudo pensamos que el gobierno, de alguna manera, el rey, de alguna manera va a ser benévolo para con el pueblo, especialmente cuando el pueblo es pobre como nosotros, ¿verdad? Y no, es al que le hincan más el diente, qué bárbaro. Entonces, no debemos pensar que el gobierno nos va a sacar de algún lado, de algún aprieto, ¿verdad? Porque así como el rey de Asiria aquí, que Ahaz contrató para que los protegiera, iba a inundarlo por completo con las aguas impetuosas y abundantes de su río.
Entonces así el gobierno también a veces nos trata a nosotros. Noten lo que leemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, en los versículos 7 al 9, leemos acerca de esto que sucedió. Noten, Ahaz envió embajadores al rey Tiglat-Pileser de Asiria, por si tenían curiosidad de cómo se llamaba Tiglat-Pileser. ¿Okay? Recuerden ese nombre, ¿verdad? A lo mejor necesitan ponerle nombre a algún sobrino o algo. Es un buen nombre asirio. Entonces Ahaz envió embajadores al rey Tiglat-Pileser de Asiria con este mensaje. Noten, yo soy tu siervo, soy también como tu hijo. Ven a defenderme del rey de Siria ya después de que Dios le había dicho que no iban a tener éxito, este camarada va con este Tiglat-Pileser y le dice, yo soy tu siervo, soy también tu hijo. Ven a defenderme del rey de Siria y del rey de Israel que se han levantado en armas contra mí. Versículo 8. Además Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor, en los tesoros del palacio real, que había en el templo del tesoros del palacio real, y se lo envió al rey de Asiria, noten, como un presente. Versículo 9 dice, el rey de Asiria respondió a su llamado, pues vino, atacó Damasco y la tomó y se llevó cautivos a los habitantes de Kir, a Rezín le quitó la vida. Entonces le pagó un buen billete, ¿verdad? Fíjense nada, sacó todo eso del templo de Dios para dárselo a este rey, cuando Dios ya cuando ya Isaías les había comunicado que lo que aquellos dos reyes que se unieron querían hacer no iba a tener éxito. Y noten, el mismo rey de Asiria, a quien Ahaz fue a pedir ayuda, es el que finalmente, el que iba a venir en contra de Ahaz y Judá y los iba a destruir. ¿Se dan cuenta? El mismo rey que contrató, al mismo rey que le mandó ese presente, fue el mismo rey que vino y le dio en la torre. ¿Sí? Así es el hombre. Así es el hombre. Ponemos nuestra confianza en él y ese hombre va a venir y si tiene la oportunidad, nos va a quitar hasta lo poco que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Es asombroso ver cómo a menudo aquello que tanto queremos es lo que viene a ser la causa de nuestra propia destrucción y o dolor, ¿no es cierto? Aquello que tanto anhelamos, lo quiero tenerlo, quiero poseerlo, quiero que sea mío, quiero que sea mía, quiero, etcétera, 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 ¿verdad? Y a menudo eso que tanto queremos es lo que a veces trae más dolor a nuestra vida, es lo que trae destrucción a nuestra vida, es lo que viene y nos saca de onda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca esperamos que sucediera eso, pero también nunca le pedimos a Dios que nos dirigiera, que nos revelara si esta era su perfecta voluntad o no. Nos desesperamos e hicimos lo que quisimos. Hicimos lo que quisimos. Y cuando se trata de, pues, sufrir las consecuencias, ahí estamos, ¿verdad? Deseamos tanto entonces alguna cosa y en vez de buscar dirección en Dios y su palabra, o cuando menos con personas que sabemos que nos podrían aconsejar piadosamente, espiritualmente, vamos a buscar consejo en donde no deberíamos y las cosas no salen como nosotros esperábamos. Y luego vienen los lamentos, ¿verdad? ¿Para qué lo hice? ¿Para qué fui? ¿Para qué lo pedí? ¿Para qué entré? ¿Para qué lo probé? ¿Para qué me casé? No es cierto, ¿para qué me casé? No. Pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, no hay que seguir el ejemplo de estos reyes, hay que hacer lo contrario. Noten el versículo 8, hablando todavía del rey de Asiria. Y llegará hasta Judá y la inundará y seguirá adelante y llegará hasta la garganta. Luego, oh Emmanuel, extenderá sus alas y llenará la tierra en toda su extensión. Entonces el reino va a inundar todo, va a llegar a Judá, luego le dice que le llegará hasta la garganta. ¿Saben por qué dice que le llegará hasta la garganta? Porque quiere decir que Asiria causaría mucho daño en Judá, pero no acabaría completamente con Judá. Porque se acuerdan, Dios salva un remanente de ellos. Sí, entonces quiere decir que le llegó hasta el cuello. Sí, andaba tirando patadas de ahogado, pero Dios en su misericordia no dejó que lo cubrieran completamente. ¿Sí?
Ahora noten que aquí se le está asignando el nombre de Emanuel a la ciudad de Judá. Porque recuerden, el Señor les había dicho que Él estaba con ellos y que los reyes de Siria y de Samaria no tendrían éxito. Entonces por eso les dice, luego, oh Emanuel, Judá, aquel al que yo les dije que iba a estar con ustedes, este rey, como ave de rapiña, va a extender sus alas y llenará toda la tierra en toda su extensión. Cuando habla de toda la tierra no está hablando del globo terráqueo, está hablando de la tierra de Judá. Está hablando de la tierra de ahí, no está hablando de toda la tierra, ¿verdad? Así, entonces le está hablando de la tierra de Judá. Sin embargo, aunque el Señor va a permitir que esto pase, va a llegar el día en el que Él, el Señor, castigue a las naciones que usó para corregir a su pueblo. ¿Sabían eso? Que aunque el Señor usó naciones paganas y malvadas para corregir a su pueblo, después esas naciones mismas fueron castigadas por Dios, ¿sí? Porque tenemos que acordarnos algo. Dios no usó a estas naciones porque estas naciones fueran piadosas o inocentes o no fueran pecadoras, sino usó a estas naciones como una señal para que su pueblo, ¿sí?, se dé cuenta que en su soberanía Dios puede usar a quien Él quiera para llevar a cabo sus propósitos. Dios puede usar a quien Él quiera para llevar a cabo sus propósitos. Lo miramos de nuevo el domingo con Faraón, ¿verdad? Me encanta cuando lo que estamos estudiando el domingo viene y se confirma con lo que estamos estudiando el martes y vemos que Dios es consistente, es constante en lo que hace, no cambia. No le hace en qué tiempo, Él obra de la misma manera. Entonces, Él lo que está haciendo aquí es que está usando a una nación malvada para corregirlos, ¿sí? Como señal para su pueblo de que en su soberanía Él puede usar a quien Él quiera para llevar a cabo sus propósitos. Así es que no necesitamos un buen gobernante para que se cumplan los propósitos de Dios. Necesitamos que esté el gobernante que Él quiere que esté, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, mientras nosotros sabemos eso, mientras nosotros confiamos en eso, sabemos que sus propósitos se van a llevar a cabo. De nuevo, no estoy diciendo que no cumplamos con nuestro deber de ciudadanos, nuestro deber cívico, pero no nos agüitemos todos porque no ganó el nuestro. ¿Y qué? Dios sigue estando en el cielo y sigue estando en su trono. Amén. Pero Dios hace esto y lo hizo varias veces con su pueblo. ¿Sí? Tengo un ejemplo aquí, no lo iba a usar, pero creo que debo usarlo para que entiendan lo que está pasando aquí. Busquen en sus Biblias en el libro de Habacuc. Habacuc, un libro que muchas no es muy popular, ¿verdad? Pero que tiene un ejemplo perfecto de lo que estamos viendo aquí. Habacuc en el capítulo 1. Miren lo que sucedió aquí. Habacuc en el capítulo 1. Digan amén cuando lo encuentren. Ok, Habacuc capítulo 1. No puse en la pantalla porque son muchos versículos y no quise que la persona que está allá atrás esté, ¿para dónde va? Entonces, Habacuc capítulo 1, comenzando con el versículo 5, noten lo que Dios les está diciendo a través de Habacuc. Miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo a lo que ustedes no darán crédito, aunque se los cuente. En otras palabras, si les digo, no me lo van a creer. Yo creo que muchas veces cuando nosotros le preguntamos cosas a Dios, si prestamos atención nos dice, si te digo, ni me vas a creer, así es que mejor para que, pero esto es lo que está diciendo aquí. Sí, versículo 6, estoy por hacer que vengan los caldeos. Noten, salud, un pueblo cruel y tenaz que recorre toda la tierra para adueñarse de todos los territorios de otros pueblos. Es un pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y digno. En otras palabras, ellos son su propia ley, ellos no se doblegan ante nadie. Versículo 8, sus caballos son más ligeros que los leopardos, imagínense, y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos a galope tendido, vienen raudos como águilas dispuestos a devorar. Noten lo que el Señor les está diciendo a su pueblo aquí. Ok, les voy a enviar a este grupo de personas, ¿verdad? Versículo 9, y todos ellos caen sobre su presa. El terror los precede y recogen cautivos como quien recoge arena. Se lleva gente como arrasando, ¿verdad? Recoge cautivos
como recoger arena. Versículo 10, se ríen de los reyes, se burlan de los príncipes, hacen mofa de toda fortaleza, construyen terraplenes y conquistan ciudades, pasan la fuerza de una tormenta, pasan con la fuerza de una tormenta y esa fuerza la atribuyen a su Dios. Esta es la clase de personas a las que va a enviar a su pueblo para que lo corrijan. ¿Ok? Échense ese trompa, están pensando, les está dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo es posible que Dios haga eso con su pueblo? Bueno, pues Habacuc también estaba pensando cómo es posible eso. Entonces miren lo que dice en el versículo 12 y siguientes, noten. Tú, Señor, Habacuc le está diciendo aquí ahora al Señor, tú, Señor, eres un Dios santo. Como diciendo, que no eres un Dios santo. Tú existes desde el principio, no nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, noten, ¿por qué soportas ver a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos, los caldeos, destruyen a quienes son más justos, los israelitas, según ellos, que ellos? En otras palabras, aquí Habacuc le está preguntando al Señor, ¿cómo es posible que uses a un pueblo más malvado que nosotros para castigarnos a nosotros que no somos tan malvados? Ese es el pensamiento de la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que me pase esto a mí si yo no soy tan malo? Hay gente que conozco que es más mala todavía. Hay gente que es más pecadora, hay gente que hace más cosas en contra de Dios, hay gente que se porta mal, que rompe la ley, hay gente que no lee la Biblia, hay gente que no va a la iglesia, hay gente que no hace nada de lo que el Señor nos dice en la palabra. Y a veces esa gente es la que nos recrimina a nosotros, ¿verdad? Pues no que eres cristiano, pues no que lees la Biblia, pues no que... ¿Cómo vas a dejar, Señor, que este incrédulo me... Es lo que están diciendo. Ellos son más malos que nosotros. Entonces, ¿por qué les permites que nos destruyan así? ¿Saben por qué? Porque Dios decidió usarlos como instrumentos de su juicio. Dios decidió usarlos como instrumentos de corrección. Dios en su soberanía decidió la única manera que esta va a aprender, que este pueblo va a aprender, es si les mando a esta clase de... Digo, no me digan que no lo hicieron con sus hijos, ¿verdad? ¿Con qué te pego? ¿Con la mano o con el cinto? Voy a sacar la cuchara. Mira, si me dices la verdad, no te va a ir tan mal. Pero si no me dices la verdad... O se andaban jugueteando, te vas a caer, te vas a partir la cabeza. Si te caes, te partes la cabeza y lloras, te voy a ir a dar más fuerte para que llores con razón. Bueno, Dios también a veces usa esa táctica con un pueblo desobediente, con un pueblo rebelde. ¿Qué les voy a mandar? Entonces, Habacuc está diciendo, pero ellos son más malos que nosotros, entonces, ¿por qué les permites que nos destruyan así? Porque Dios decidió usarlos como instrumentos de juicio, de justicia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar que quizás ese enemigo que tenemos en el trabajo, en donde vivimos, en la escuela, etcétera, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar que esa espina en nuestro costado, que esa piedra en nuestro zapato, puede estar siendo usado por Dios para corregirnos a nosotros? Son más injustos que nosotros, son peores que nosotros. Nosotros somos malos, pero ellos son más peores. Y Dios los está usando como esa piedra que nos molesta, los está usando como esa espina, como Pablo, ¿verdad? Que tenía esa espina, nomás que Pablo reconocía que Dios se la había dado para que no se exaltara sobremanera, ¿verdad? Nosotros nos rehusamos a pensar que Dios de alguna manera nos pudiera corregir así. Lo rechazamos completamente. Pero Dios nos deja antecedentes en su palabra de que Él a veces así obra, porque es la única manera, en este caso, que su pueblo iba a entender
Y es la única manera a veces que nosotros entendemos. Aunque no lo aceptemos, es la única manera que nosotros entendemos. ¿Sí? Entonces ahora, aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Judá a través de Isaías, ¿sabes qué? Esos que tú mandaste llamar, le está diciendo al rey, esos son los que te van a destruir a ti. Aunque eran peores que los israelíes, eran peores que los de Judá, definitivamente no conocían a Dios, no tenían temor de Dios, pero los iba a usar para corregir a su pueblo en Judá. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver que el mensaje cambia. Isaías se va a dirigir al pueblo de Asiria y a las naciones que eran parte de su alianza. Sí, al pueblo de Asiria, al rey de Asiria y a las naciones que eran parte de su alianza. Versículo 9 dice, reúnanse ustedes pueblos que serán derrotados, escuchen ustedes gente de lejanas tierras, pueden prepararse para la batalla, pero serán totalmente derrotados. Ahora el Señor por medio de Isaías se está dirigiendo a estos pueblos. Versículo 10, pueden confabularse, pueden reunirse, juntarse, pero no tendrán éxito. Pueden hablar cuanto quieran, pero nada acontecerá. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Noten, Isaías está viendo mucho más allá de lo que estaba por pasar. Isaías está viendo un tiempo futuro en donde el rey de Asiria, que ahora los estaba defendiendo, los va a atacar y está viendo, les está diciendo al rey de Asiria y a su pueblo que Dios está con Judá y que contra ellos no van a poder hacer nada. ¿Qué quiere decir Dios es con nosotros? Dios está con nosotros. ¿Cuál es el nombre? Emmanuel. De nuevo, estas naciones tendrían que hacer aquello para lo que Dios las levantó, pero eventualmente ellas mismas serían destruidas por sus propias maldades. Dios no se iba a quedar sin juzgarlas porque eran culpables de muchas maldades. Y luego aquí termina lo que es la profecía que comenzó en el capítulo 7, versículo 1. Aquí en el versículo 10 termina todo ese conjunto de profecías. Y aquí comienza una sección nueva, ¿no? En el versículo 11. Ciertamente el Señor me habló con firmeza y me dio instrucciones. Noten, otra profecía más, otras instrucciones más del Señor para Isaías. Me dio instrucciones de no ir por el camino de este pueblo. Me dijo así. Cuando habla del camino, cuando está hablando de no ir por el camino de este pueblo, no está hablando de geografía. Sí, no está hablando como no te vayas a ir por la Santa Cora, ¿verdad? Vete por la media. No está hablando de eso. Está hablando de filosofía. O sea, no sigan el ejemplo de ese pueblo, no se dejen influenciar por los caminos de ese pueblo, no sigan su ejemplo, ¿sí? Se les hace un llamado entonces a Judá a confiar en el Señor para que no tengan que perecer, y se les hace un llamado a vivir a la luz de las profecías que Isaías les está dando para que no sean echados en las tinieblas. Entonces no sean como esos pueblos. No sigan sus ejemplos, no practiquen lo que ellos practican, no sigan a sus dioses. Señor siempre está pidiéndole a su pueblo, vuélvanse a mí, síganme a mí, escúchenme a mí. Les estoy hablando muy claramente a nosotros a través de su palabra, en aquellos tiempos a través de los profetas. Pero ¿qué les dice el Señor Jesucristo a los israelitas cuando están en Jerusalén, acerca de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? ¿Verdad? Matan al mensajero en vez de prestar atención al mensaje. Y a veces el mensajero es el que recibe la pedrada en vez de prestar atención al mensaje, ¿verdad? El mensajero es el que sufre las consecuencias, ¿verdad? En lugar de prestar atención al mensaje para que el que está recibiendo el mensaje no vaya a sufrir las consecuencias. Sí, entonces de nuevo se le hace un llamado a Judá a confiar en el Señor para que no tengan que perecer. Y se les hace un llamado a vivir a la luz de lo que las profecías que Isaías les está dando, para que no sean echados a las tinieblas. Versículo 12 dice, no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. La palabra conspiración, con que se traduce conspiración, también puede traducirse alianza. No llamen alianza a los que ellos llaman alianza. No tengan miedo ni teman lo que ellos temen. O sea, no teman a las llamadas alianzas con las que, entre comillas, como las que hicieron Siria y Samaria, alianza o no les tengan miedo. ¿Saben a quién le deben tener miedo y a quién deben santificar? Versículo 13. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él,
Que Él sea para ustedes, noten, la única razón de su temor. Si a alguien debemos de temer, mis hermanos, ¿saben a quién es? A Dios. Debemos temer ofenderlo, debemos temer salirnos de su perfecta voluntad. Y les digo algo, y no porque sepan algo de nadie, ¿no? Pero en su mayoría el hombre del que menos se preocupa por ofender es a Dios. Porque al cabo Él está en el cielo, yo estoy aquí. Al cabo estoy bajo la gracia, entonces todo lo que haga me va a ser perdonado. Y no se dan cuenta de la ofensa tan grande que están siendo para Dios con ese lenguaje, con esa actitud. Porque si bien estamos bajo la gracia y somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, nuestras obras son la evidencia de que somos salvos y nuestras obras son aquello con lo que le demostramos a Dios cuánto lo amamos. ¿Sí? Es con lo que le demostramos a Dios cuánto lo amamos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por Él? ¿Qué tanto estamos dispuestos a darle a Él? Y no estoy hablando de todo aspecto de nuestra vida. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificarle a Él? Para santificarlo a Él, ¿sí? Para mostrar nuestro temor de Él. Entonces santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él, que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Y eso es algo que el Señor había pedido de su pueblo desde el principio, desde que salieron de Egipto. Cuando les dio la ley, fue una de las primeras cosas que les dio. Sí, fue una de las primeras cosas que les mandó. En Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 12, Deuteronomio 10, 12, dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es todo. Eso es lo único que pide de ti. Porque si estamos haciendo esas cosas, todo lo demás va a caer en su lugar. Si no estamos haciendo esas cosas, no vamos a saber ni qué onda. Y nunca vamos a saber si ofendimos a Dios o no, porque no nos estamos dando cuenta de cómo estamos viendo lo que estamos haciendo. En Proverbios capítulo 3 y el versículo 7 se nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Saben por qué? Porque nos puede venir a corregir de la misma manera que corrigió a su pueblo. No nos va a mandar al infierno, pero sí nos va a corregir. Y las consecuencias terrenales de nuestra desobediencia las vamos a sufrir aquí en la tierra. Y vamos a pasar por cosas que Él no quería que pasáramos. Pero por nuestra terquedad y por nuestra falta de visión las vamos a pasar. Noten lo que Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13. Todo este discurso termina en lo siguiente. Todo lo que les he dicho en todo este libro que he escrito termina en esto. Este es lo importante. Teme a Dios, cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Teme a Dios, cumple sus mandamientos. Ocúpate de eso y todo lo demás te va a ir bien. Que ese sea tu principal objetivo cada día, levantarte y tener temor de Dios, cumplir con sus mandamientos, ¿sí? Que no son los 300 y tantos que los judíos inventaron, son los 10 mandamientos. Cumple con ellos. Es más, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y ama a tu prójimo como a ti mismo y con eso cumples toda la ley, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto es temer a Dios, cumplir sus mandamientos. Es el todo del hombre. Versículo 14 de Isaías 8 sigue diciendo, hagan de él, de Dios, su santuario. Pero para las 2 casas de Israel será una piedra de tropiezo que los hará caer. Y para los habitantes de Jerusalén les será una trampa, una red. El santuario significa lugar santo, lugar separado, dedicado a Dios. El lugar que Dios escogió para reunirse con los israelitas. En el Nuevo Testamento se nos dice que el creyente es que el templo del Espíritu Santo, que nosotros sabemos que es Dios. Pero nosotros podemos hacer de Él nuestro santuario también, el lugar donde encontramos refugio y protección. Podemos escondernos en Él. Nosotros lo podemos hacer. ¿Sí? Nosotros decidimos
cada día si lo vamos a hacer o no, si nos vamos a escudar en Él, si nos vamos a refugiar en Él o vamos a buscar refugio en alguna otra cosa, en alguna filosofía terrenal o en alguna enseñanza de estas de autoestima, automejoramiento y todo eso. Pero nosotros debemos hacer de Él nuestro santuario, debemos hacer de Él nuestro refugio y nuestra protección. En el Salmo 27, los versículos 1 al 5, lo que nos dice ahí, el salmista escribe: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Versículo 2, mis malvados enemigos me ponen en aprietos. A veces nuestros enemigos nos ponen en aprietos, ¿no es cierto? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Perdón. Mis malvados enemigos me ponen en aprietos. Se juntan y hacen planes de acabar conmigo. Pero son ellos los que tropiezan y caen. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrantará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza. ¿Qué es eso? Versículo 4. En que una sola cosa le he pedido al Señor, y es lo único que busco: habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Versículo 5. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. ¿Sí? Él debe ser nuestra confianza, Él debe ser nuestra roca, Él debe ser nuestro santuario, Él debe ser el lugar en donde vamos a buscar refugio cuando todo nos está yendo de la patada, ¿verdad? Cuando nada nos está saliendo mal, digo bien. En lugar de quejarnos, debemos de correr a Él y escondernos en Él. Pero para Israel, Él fue una piedra de tropiezo. ¿Por qué fue una piedra de tropiezo? Porque no entendieron que para agradarlo tenían que creerle a Él, tenían que tener fe en Él y servirle a Él, y no lo hicieron. Nunca lo hicieron como deberían haberlo hecho, siempre lo hicieron, pero lo hacían a medias. A veces sí, a veces no. ¿Sí? Señor, sálvanos. Voy a ir con el rey de Asiria y le voy a dar todo el oro y el bronce del templo para que venga y me ayude. Señor, sálvanos de nuestros enemigos. Pero luego iban a buscar ayuda por otros lados. Confiaban en sus caballos y en sus soldados y en todo lo que tenían. ¿Sí? Lo seguían, pero lo seguían a medias. Tuvieron un corazón de doble ánimo siempre y tuvieron que sufrir las consecuencias. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, se nos dice en Santiago 4, versículo 7 al 10, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. El versículo 10 dice: humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. ¿Sí? Ahora, tenemos un problema con la palabra humillación, ¿verdad? Porque ¿qué es para nosotros humillación? Dejarse, agachar la cabeza, ¿verdad? Pégame. Si no me pegas no voy a creer que me quieres, ¿verdad? Pero eso no es lo único que quiere decir humillación. ¿Saben lo que quiere decir humillación cuando lo vemos a la luz bíblica? Humillarse quiere decir admitir que no lo tenemos todo bajo control. Admitir que no lo tenemos todo bajo control. Admitir que no lo sabemos todo. Admitir que ya lo intentamos a nuestra manera, lo intentamos ya como nosotros creíamos que íbamos a intentarlo y saben que falló. Y humillarse simplemente quiere decir: Señor, he fallado. Reconocer que se necesita a Dios.
Reconocer que sin Él no podemos seguir adelante. Reconocer que sin el Espíritu Santo de Dios no podremos vivir como Él desea que vivamos. Y no podremos reconocer todas las promesas que Él nos ha dado para poder reclamarlas como debe ser y para que se cumplan en nuestra vida. Eso es humillarse, no es andar todo agachado y ok, Señor, córtame la cabeza, ya me rindo ahora sí por fin. No, es Señor, ok, no lo sé todo. Ya lo intenté de muchas formas y no me ha dado resultado. Al único que puedo volverme ahora es a ti. Me rindo a ti. ¿Sí? Eso es lo que Dios ve como humillación. ¿Sí? Se trata de ser humildes. La persona que es humilde no piensa más de sí misma de lo que es, ¿verdad? La persona que es humilde no está haciendo alarde de lo que es, no se gloría en lo que es ni en lo que tiene. La persona que es humilde sabe que todo lo que tiene lo tiene porque viene de Dios, lo ha recibido de Dios. ¿Sí? En el versículo 15 sigue diciendo, muchos de ellos tropezarán y caerán y serán destrozados y se enredarán y quedarán apresados. ¿Por qué? Porque no entendieron a Dios. En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 6 al 8 dice, por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Versículo 7 dice, para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Jesucristo para los que creemos es la piedra angular de nuestra vida, ¿no es cierto? Es la que mantiene nuestra vida derecha, es la que mantiene nuestra vida como debe ser. Y no tenemos... Yo no tengo el valor de desechar esa piedra, porque sé que si desecho esa piedra, ¿saben qué va a pasar con mi vida? Se va a venir abajo. Sí, en otro pasaje habla de que los que caigan sobre esa piedra van a ser quebrantados. Pero aquellos sobre los que esa piedra caiga van a ser desmenuzados. Por eso decimos que va a llegar el día en el que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos, no va a haber una sola persona que no lo vaya a hacer. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer ahora y aquí? ¿O lo vamos a hacer forzados una vez que estemos del otro lado de esta vida? Esa es la decisión que tenemos que hacer, para no caer en los mismos errores que el pueblo de Judá en este caso. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y una vez más, oh Dios, nos ayudas a entender cuál es tu corazón, nos ayudas a entender cuál es tu voluntad para tu pueblo, y aunque no somos israelitas por descendencia, sabemos que somos del Israel que tú vas un día a recoger, de los que son descendientes de Israel y los que han sido adoptados a Israel por medio de Jesucristo. Así es que, Señor, como esos israelitas de los que habla tu palabra, queremos someternos a ti en esta noche. Queremos reconocerte como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, Padre Santo, a confiar en ti y solamente en ti, a adorarte y alabarte a ti, solamente a ti, a no tener dioses ajenos delante de ti, a no buscar ayuda en lugares en donde no tenemos ningún negocio buscando ayuda, a buscar dirección en tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo siempre, Señor, y no buscar dirección en el mundo en donde se nos puede hacer creer y hasta llegar a pensar que algunas de las cosas que pudieran darnos como soluciones pudieran en realidad ayudarnos a solucionar las cosas. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos, sigue instruyéndonos, sigue enseñándonos, sigue guiándonos con claridad por el camino que quieres que vayamos, oh Dios, para la honra y gloria de tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.